Bueno, pues buenas tardes, buenos días, porque no hemos comido, ¿no? Hemos desayunado. Como decía Chema, hablar ahora de plato fuerte, pues nos empieza a entrar a todos, ¿no?, el gusanillo de la comida. Bueno, sobre todo los alumnos, ¿no? Los alumnos de segundo y los alumnos de primero, que están ahí con una cara, no bajéis el listón, porque tenemos a VLEX, tenemos a Alfredo y tenemos a Ana Lefebvre. No os voy a presentar a Lefebvre y a VLEX, ¿no?, porque yo creo que su gran prestigio, las grandes compañías, les iba a presentar como plataformas de información jurídica. Ya no les gusta llamarse editoriales jurídicas, ¿verdad? Son grandes líderes, con lo cual voy a pasar el micrófono para que ellos se presenten y luego les voy a hacer unas cuantas preguntas que pretende ponerles en algún compromiso. Así que primero, Ana. Hola, buenos días. Bueno, daros las gracias por traernos hasta aquí este foro tan estupendo. Yo creo que de los foros que más me gustan, porque estoy acostumbrada a estar con estudiantes. Muchos me contactan por LinkedIn para que les ayude en relación a determinadas opciones, con lo cual estoy abierta a escucharos a todos y a animaros y a daros la enhorabuena, sobre todo, por haber escogido la mejor profesión que existe, la mejor. Y que no os diga nada la IA de que la carrera se va a acabar, de que los abogados se van a acabar. No, para nada. ¿Sabéis por qué? Porque siempre va a haber, las normas van a cambiar, la tecnología va a cambiar, pero la aplicación de la norma la tiene que hacer un humano. Y los casos siempre van a ser diferentes y siempre la subjetividad en derecho es muy importante. No solamente la norma, sino cómo se aplica la norma. Entonces, daros la enhorabuena. Y bueno, presentarme un poquito. Yo soy Ana Matellano, soy responsable de grandes cuentas de Lefebvre. Estoy todo el día en contacto con clientes, con lo cual conozco muy bien cuáles son las necesidades de los clientes. En Lefebvre, a pesar de que efectivamente somos editorial jurídica, lo hemos sido siempre y lo vamos a seguir siendo, también hemos apostado muchísimo por la tecnología. De hecho, hemos invertido un montón y hemos hecho cosas muy interesantes, incluso con inteligencia artificial, que igual a lo mejor no todo el mundo sabe, pero que ya llevamos años haciendo, ¿no? Entonces, bueno, en Lefebvre podéis encontrar cualquier tipo de solución a distintas necesidades que queráis cumplir en el futuro, ¿no? Pues la gestión de conocimiento con el gestor documental, la gestión de los expedientes de vuestros clientes, también lo podréis utilizar o lo podréis gestionar con nuestras plataformas. Podréis también, bueno, no sé, igual aquí yo me... Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, hacemos muchas cosas. Ahora yo creo que con tus preguntas podremos ver poco a poco qué es lo que estamos haciendo en Lefebvre en relación a inteligencia artificial, que va a servir y mucho en vuestro futurible, ¿no?, en vuestro futuro trabajo como profesionales. Pues muchas gracias, Ana, un placer. Y Alfredo. Bueno, voy a ser muy breve porque lo interesante está por venir. Además tengo varias primicias mundiales que daros, con lo cual vais a ser los primeros en poder verlas. Estoy totalmente de acuerdo con mi compañera, es decir, habéis escogido la mejor profesión. Yo, de hecho, soy abogado, es decir, si dijera lo contrario, mal iría. Y sí que os puedo decir dos cosas. La primera, la inteligencia artificial ha venido para quedarse, pero es que vosotros tenéis una oportunidad espectacular, tremenda. Es decir, porque la cantidad de despachos, de Big Law Firms, mid-size, despachos pequeños, que no han trabajado nunca con inteligencia artificial, que no han tocado la tecnología, están deseando que entre en sus despachos gente como vosotros, que sí que habéis tocado la tecnología, que sí que sabéis cómo funciona y que además podéis sacarle todo ese partido. Con lo cual, al revés, yo creo que es una oportunidad. El ejemplo está en VLEX. Yo cuando entré hace 10 años éramos 65. Hace 5 años éramos 120. Ahora somos casi 600 personas. Ese es el ejemplo de que la IA crea puestos de trabajo. Entonces, deciros que al revés, van a salir oportunidades y lo único que tenéis que estar en la estación para que cuando pase el tren, cogerlas, ¿vale? Y me voy a presentar en un minuto. Llevo la dirección comercial de VLEX Europa, estoy encantado de estar aquí.
en la universidad de la empresa y nada más. Vamos a empezar, ¿no? Vamos a lo divertido. Claro que sí, Alfredo. Mi primera pregunta tiene que ver cómo casi les he presentado, sobre todo a Lefebvre, y les he dicho que no eran una editorial jurídica, han dicho que siguen siendo. Os los he presentado como plataformas de información jurídica, pero casi les conocemos como bases de datos. Empezamos, ¿no?, en documentación informática jurídica, utilizando bases de datos de diferentes proveedores. ¿Qué le cambia a la inteligencia artificial a toda esta cuestión de las bases de datos? Pues es que lo cambia todo. Lo cambia todo. A ver, yo cuando estudiaba la carrera, me imagino a Alfredo le pasaría igual, estudiaba con los códigos encima de la mesa y después, si necesitaba jurisprudencia, me iba a la biblioteca y buscaba en los tomos, ¿no?, en los waffles. Hemos tenido una evolución que puede ser parecida a inteligencia artificial, no tanto, con los CDs, pero aquello fue maravilloso, y luego la llegada de las bases de datos, divino, ¿no?, te facilitaba la vida. La inteligencia artificial supone un cambio en el verbo, es decir, aquí ya no buscamos, aquí consultamos. Ya obtenemos información, pero ya resuelta, es decir, al final lo que tú le estás pidiendo a la base de datos es que bucee en toda la documentación que hay dentro de la base de datos y te genere una respuesta. Luego ya no estamos pidiendo información o pidiendo información específica, sino resuélveme un caso específico. Y luego, por supuesto, además te genera una serie de habilidades que son habilidades que no tienen nada que ver con la búsqueda antigua, ¿no?, de la información, en la que, bueno, pues te daban... antigua no, muchos usuarios siguen utilizando las bases de datos tradicionales, donde tú lanzas una búsqueda y te va a dar distintas tipologías documentales y tú vas a tener que leerte cada una de ellas para buscar conclusiones, ¿no? Y sin embargo ahora, pues no, te va a dar la respuesta, pero además te va a generar otra serie de habilidades que te permiten ahondar muchísimo más en menos tiempo y lógicamente vas a invertir muchísimo menos tiempo en llegar a la conclusión específica. Gracias, Ana. Nuestros alumnos se piensan que lo que tú cuentas de buscar en los tomos es del siglo pasado. Y lo es. Nosotros no somos del siglo pasado, pero vamos, yo empecé mi tesis doctoral, evidentemente, buscando en los grandes tomos de jurisprudencia. Sí, sí. Alfredo. Muy bien. Bueno, sí, a ver, esto se está grabando, ¿no? Bueno, lo voy a decir. Las bases de datos han muerto, es decir, tal y como se conocen, han fallecido. De hecho, ya nadie compra una base de datos. ¿Para qué? Porque el contenido está. El contenido está. ¿Qué ha cambiado la inteligencia artificial? Pues un montón de cosas. La primera, fundamental, nos va a permitir ahorrar muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Es decir, nos va a permitir automatizar procesos de revisión, de actualización, de comparación, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, aparte de todo ello, también, que yo creo que es lo fundamental de la inteligencia artificial, va a permitir que integremos nuestro conocimiento, que eso para mí es lo más importante. Es decir, que cada usuario tenga su propia inteligencia artificial, customizada, con sus colecciones, con sus formularios, con sus escritos, con sus sentencias, con sus demandas, con su gestión del conocimiento, con todo ese pozo de conocimiento de todos esos años o meses. ¿Para qué? Para que la IA actúe ya no solo a nivel general o estándar, sino específicamente para ti y saque un mayor rendimiento. Pues gracias a los dos por vuestra respuesta. Yo creo que la siguiente pregunta casi la debería responder yo, pero estáis aquí como invitados. Yo soy procesalista, ambos tenéis, vuestras empresas proveen de soluciones para el mundo de la abogacía. ¿Qué le aporta vuestras soluciones de inteligencia artificial a un procesalista, a un abogado? Pues lo vamos a ver luego en la demo. Pero, a ver, lo que te aporta es seguridad, información de absoluto valor para poder llegar a generar estrategia legal en tu caso específico, ¿no? Dentro de la base de datos nosotros, o sea, esto es una base de datos. Sí, o sea, yo no renuncio al hecho de la base de datos. La base de datos es muy importante porque lo más importante es la fuente. O sea, tú puedes tener la mejor
tecnología a la vanguardia, pero si no tienes dónde aplicar esa inteligencia artificial, no tienes nada. No tienes nada. Entonces yo, desde luego, apuesto por las fuentes. Las fuentes son lo más importante y hay que cuidar las fuentes. Luego, dentro de la base de datos tienes distintas opciones para los procesalistas especialmente. Dentro del buscador, pues puede llegar a generarte una respuesta en relación a la consulta que tú le requieras. Además, te puede generar los distintos roles que serán diferentes según lo que tú le plantees, pues demandante, demandado, argumentos específicos para el demandante, para el demandado, con lo cual te puede predisponer o te puede adelantar los argumentos que va a utilizar la parte contraria. Te va a dar también la posibilidad de bucear sobre toda la jurisprudencia de una manera diferente. Acordaros, como lo hemos hecho siempre, pues busco sentencia con unos hechos parecidos y lo que vamos a hacer después es estudiar esa jurisprudencia. No, ahora directamente te va a lanzar las sentencias específicas que tengan que ver con tu caso, con la estrategia específica que tienes que seguir. Luego te lo voy a enseñar. Bueno, ¿qué aporta? Has dicho a un procesalista, a un abogado. Bueno, infinidad, luego lo veremos, ¿no? Pero básicamente a tomar decisiones con una mayor seguridad, porque aparte de lo que tú vayas a aportar, yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que dice mi compañero Lefebvre. Yo cuando digo las bases de datos han muerto, digo las tradicionales, las de toda la vida, pero la madera, es decir, el contenido es fundamental. Para un procesalista, sobre todo, va a tomar mejores decisiones y las va a tomar con fuentes, con documentos validados, existentes, actualizados. Más seguridad, imposible. Y luego, además de que va a poder tomar mejores decisiones y decisiones más seguras, le va a abrir caminos nuevos. Es decir, otra de las grandes ventajas de la IA, y nuestros clientes continuamente nos lo están diciendo, es que no habían caído en ver esto, no había caído en ver esto otro, y me ha enseñado la IA nuevos caminos que yo no había buceado y que me han hecho ver las cosas de otra manera diferente, que yo estoy acostumbrado siempre a hacer las cosas siempre iguales, ¿no? El piedra, papel o tijera, y de repente he cambiado 3 o 4 toques que me ha dado la IA y, oye, me ha ido muy bien, ¿no? Pues un poco es eso. Decíamos procesalista, decíamos abogado, y es que bueno, la estrategia procesal es muy importante. Hay despachos que no tienen procesalista o expertos en litigación, pero los grandes despachos sí la tienen. Pero es que contratar VLEX, contratar Lefebvre es caro. Me quedo con el ChatGPT, me quedo con Gemini. ¿Qué me decís? Bueno, pues a ver cómo te diría yo esto. Efectivamente, ChatGPT es maravilloso. No se puede decir lo contrario. Pero si estamos hablando del mundo jurídico y necesito tener fiabilidad en relación a las fuentes que estoy utilizando, bueno, pues si voy a un lugar donde todo el mundo puede incluir información, pues igual a lo mejor puedo tener, ¿no?, correr riesgos. Yo creo que tanto la base de datos de VLEX como la nuestra son bases de datos donde tienes seguridad, que para mí eso me parece fundamental. Seguridad en cuanto a que sabes que la respuesta está actualizada, es una respuesta que te puede servir eficientemente, ¿no? Luego, por otro lado, también la seguridad en la información. Tú cuando subes información propia a la nube, no eres dueño ya de esa información, y aquí, bueno, pues en Lefebvre desde luego cuidamos mucho esto. La información sube encriptada, no la utilizamos para que aprenda nada el sistema. Y luego, por otro lado, también me parece muy importante, y es que nosotros somos abogados, estudiamos la carrera de Derecho. ¿Por qué tenemos que ser técnicos? ¿Por qué tenemos que aprender a hacer prompting? ¿Cuál es esa necesidad? ¿Es que tengo que hacer otra carrera para poder buscar información? Pues no, señor. Dentro de Lefebvre, nosotros lo que hemos hecho ha sido generar la personalidad jurídica. Es verdad que utilizamos ChatGPT, utilizamos GPT, pero le hemos incluido personalidad jurídica de tal modo que yo no le tengo que decir a la máquina, oye, mira, estoy en la jurisdicción española, soy abogado,
estas cosas no es necesario que se las diga porque ya directamente ya hemos establecido ese filtro, ¿no? Entonces, para mí eso es básico. Primero, la seguridad que me da la fiabilidad de las fuentes. En segundo lugar, la seguridad de la información. Y en tercer lugar, que yo no soy un técnico, que soy abogado. Sí, totalmente de acuerdo. La gran diferencia es la confiabilidad, es decir, nosotros damos confianza, seguridad. Aquello que os decimos es cierto y existe. Y yo me atrevería a decir otro tema también. ChatGPT, Copilot, Claude 3, Mistral, Gemini, etcétera, no han nacido para la abogacía, son generalistas, es decir, y no han sido entrenadas para ser utilizadas por un abogado. En cambio, Genial o Vincent sí han sido testadas, entrenadas, veteadas para que un abogado saque partido a través de unos workflows o de unas tareas preconcebidas, cocinadas, preparadas y que funcionan. Y luego nosotros sí que hemos hecho algo diferente que no lo ha hecho nadie en el mundo. Hemos sido pioneros y nadie todavía nos ha copiado y no sé el por qué. Y nosotros hemos decidido apostar por todos los LLMs. Es decir, nosotros no dependemos de un único LLM. Todas las empresas a nivel mundial dependen de un LLM. Pues Microsoft de Copilot, de Gemini, Anthropic Claude 3, ChatGPT, OpenAI. Nosotros tenemos unos algoritmos que tienen un enfoque independiente del modelo de lenguaje. Trabajamos con todos a la vez. Es decir, y si sale uno mañana bueno, nuestros algoritmos orquestarán, bucearán en esos 20, en esos 30 LLMs y darán una solución en base a todos, que entre ellos se criticarán y podrán dar una respuesta más fiable. Al final no dependemos de una sola empresa o de dos, y eso también es otro tema destacable, porque estas empresas, como bien sabemos, de un día para otro puede cambiar todo. Antes de haceros pasar a la tribuna y hacer la demostración, entonces, ¿ni Lefebvre ni VLX tienen alucinaciones? ¿O las inteligencias? Pues mira, eso es otra de las ventajas, ¿no?, de utilizar una base de datos especializada. No tienen alucinaciones. Lefebvre no tiene alucinaciones. ¿Por qué? Pues porque estás en un entorno de seguridad, toda la información está dentro de la base de datos y siempre va a funcionar con las fuentes que encuentra. Por lo tanto, si no encuentra fuentes, te va a indicar que no es capaz de darte una resolución a ese caso específico. Es difícil, ya tiene que ser un supuesto muy, muy novedoso en el que no haya jurisprudencia, legislación al respecto, pero si no encuentra información en relación a algo, te lo va a decir. Esto en otras no ocurre, con lo cual, bueno, es algo que puede llevarte, ¿no?, a tener error en tus conclusiones si realmente tienes esas alucinaciones. Sí, no tenemos. Pero, a ver, más que el tema de las alucinaciones, ¿qué entendemos, no, por alucinaciones? Entendemos por alucinaciones que de repente se invente una sentencia. Esto ha pasado en Brasil, en Portugal, en Estados Unidos. Genial y Vincent no se van a inventar una sentencia. Eso es obvio, porque damos el acceso, damos trazabilidad y transparencia. Si entendemos alucinaciones como que se fundamenta en una normativa derogada, pues no lo va a hacer a no ser que sea necesario, por retroactividad o por cualquier otro hecho. Pero si entendemos alucinaciones como que no me responde exactamente, precisamente lo que yo quiero, no. Es decir, sí que hay un pequeño margen de error, muy pequeño, cada vez más pequeño. Empezamos con un 30, un 20, un 10, es decir, estamos ya aproximándonos casi a que prácticamente el 90 y pico % de las tareas o de las preguntas se responden con satisfacción, pero sí que es verdad que sigue siendo muy importante el ser humano, es decir, el corregir, el no conformarse con la primera respuesta que te da Vincent o Genial, sino apretarlo, detallarlo, ampliarlo, pedirle. Ese también es un poco otro tema importante. Por eso estoy totalmente de acuerdo con mi compañera cuando dice que es muy importante la inteligencia artificial, pero es igualmente importante la persona que está detrás, con su conocimiento, con su pronteo, su manera de precisarla, ¿no?
y de exprimirla. Yo creo que es importantísimo la validación de la fuente. O sea, sin validación de la fuente, ¿cómo sé que realmente me está diciendo lo que yo necesito, ¿no? Es importantísimo. Bueno, pues ha llegado, si quieres, Ana, o el que quiera, Alfredo. Por edad. Empiezo yo, venga. Por edad. Cuidado que yo tengo unos cuantos ya, Por eso. Vale, muy bien. Comenzamos. 10 minutos tenemos, ¿no? Sí. Venga, va. Vamos. Bueno, os he dicho antes que iba a traer algunas primicias. ¿Se me escucha? Sí. Espera, me voy a acercar un poquito más. Esta es la primera. Sois los primeros en verlo. Hemos conseguido que Vincent sea capaz de leer vídeos y audios. Es decir, se podrán subir archivos MP4, bueno, digamos, esto es un MP4, es un juicio de penal. No solo se podrán subir juicios, se podrá subir pues cualquier grabación, una formación, se podrá subir también los ayuntamientos, que son clientes nuestros, suben a sesiones plenarias, parlamentos, que también son clientes nuestros, pues también sesiones plenarias. ¿Por qué es importante esta primicia, esta novedad de poder transcribir audios y vídeos? Obviamente hasta ahora hemos dado la posibilidad de que se puedan leer PDFs y Words, porque en un vídeo, pues a lo mejor de 6, 7, 8 horas hay detalles que se nos pasan, ya no en un juicio, sino en una propia formación. Y aquí Vincent nos va a ayudar a una serie de tareas, como veréis. Esta es, digamos, una manera de uso. Una de las maneras de uso que tiene Vincent es subirle un archivo. Yo he subido un vídeo, pero se puede subir un PDF, un Word, un scan, es decir, podéis subir cualquier tipo de documento, y a partir de aquí Vincent, sin decirle nada, sin pedirle nada, nos da una serie de playbooks, una serie de posibilidades cocinadas, preparadas por expertos, eso es muy importante, que funcionan muy bien. Tareas como elaborar un resumen, crear una línea de tiempo, redactar un cuestionario, desarrollar una lista de verificación, proporcionar asesoramiento estratégico y 2 preguntas de research que tienen que ver con el propio juicio. ¿Cuáles son los criterios para la admisión de pruebas toxicológicas? Porque este juicio va sobre ese tema. ¿Y qué requisitos debe cumplir un reconocimiento fotográfico? Porque es otra pregunta que tiene que ver con este vídeo. A partir de aquí, Vincent, ¿qué nos permite? Ejecutar cualquiera de estas tareas. Yo ahora voy a ejecutar 2, por ejemplo. Incluso podemos ejecutar alguna pregunta de research. Si ninguna de estas tareas que nos propone Vincent es interesante, no pasa nada, porque tenemos un chat libre, flexible, abierto. Otra de las grandes ventajas que tiene Vincent es que es totalmente abierto y flexible, sirve para todo. Es decir, puede servir para subir un documento y que te lo revise, te lo actualice, una sentencia y te prepare un recurso, o te diga cuál es la mejor estrategia, ahora lo veremos. Incluso pedirle que te traduzca el documento, pedirle que te lo anonimice, eso es otra gran novedad. Hemos introducido ahora una herramienta que permite anonimizar documentos. Podéis anonimizar sentencias, contratos, cualquier documento con datos sensibles. Simplemente es darle a la flechita y a partir de ahora Vincent pues nos va a hacer estas tareas fácticas sobre un documento o sobre un vídeo, y directamente en tiempo real pues nos va a decir, pues eso, nos hace un resumen de qué va ese vídeo que duraba horas y horas, ese juicio, y a partir de aquí yo le puedo preguntar lo que quiera. Fijaos que además Vincent me hace preguntas, muchas veces me hace preguntas. ¿A quién represento? Pues mira, yo represento a Inés, por decir algo. A partir de aquí, él ya se adapta a quien yo represento y me va a decir cuál es la estrategia, porque era otro de los prompts que había lanzado, otra de las tareas. ¿Cuál es la mejor estrategia si yo defiendo a Inés? Si Inés es mi defendida. A partir de aquí, lo que yo os decía, no conformarse
aunque esta respuesta es buena, es válida, es correcta, pero no hay que conformarse con lo que te dice. Es decir, hay que intentar exprimirlo más. Ahora, ¿yo qué podría decirle? Pues, por ejemplo, amplíame y detállame más el apartado X, por poner un ejemplo. Vamos a decirle que me amplíe y detalle más, bueno, se lo voy a decir en general. A partir de aquí, ¿el que va a hacer? Si me ha dado 6, 7 puntos de estrategia de defensa, pues ahora me los va a ampliar todos esos puntos. ¿Entendéis? Por eso es muy importante el binomio, ¿no? Usuario, inteligencia artificial. Además de poder, ese caso de uso, ¿no? De poder subir archivos, como veréis, esta es la caja de entrada, muy limpia, muy sencilla. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Por qué dice que te gustaría hacer? Porque se puede hacer de todo. Otra de las grandes ventajas también de Vincent es que es multijurisdicción. Podemos trabajar en hasta 12 países, no solo España. Es decir, y podemos utilizarlo para derecho comparado. Incluso podemos comparar jurisdicciones. Es decir, yo le podría decir incluso que me comparara, aquí me preguntó un cliente, cómo se trata la indemnización por clientela en el contrato de agencia en Francia, en España y en Portugal. Y me lo va a decir, pues en Portugal en esta ley, en España en esta ley y en Francia en esta ley. Otra de las ventajas de una herramienta multijurisdicción y global como es Vincent. Además de poder subir archivos, que es tan sencillo como pinchar aquí y escoger, ya lo veis, un doc, un docx, un HTML, un PDF, un TXT, un ML, un MSG, un MKV o un MP4, ¿vale? Podemos conectar colecciones. Si os fijáis, antes os he dicho que yo, el futuro, ¿dónde lo veo? Lo veo en que cada uno tenga su propia IA customizada y a medida, no una IA estándar, donde repositen todos sus documentos. Es decir, donde toda esa documentación, ese gestor documental que tiene el despacho, pueda descansar ahí. Y Vincent no solo trabaje con el billón de documentos, toda la jurisprudencia o legislación que tiene VLEX, sino también con esos documentos validados por el propio despacho, sus contratos, sus demandas, sus sentencias, sus escritos. ¿Cuál es la gran ventaja? Que no solo podréis subir archivos, una sentencia, y pedirle que os prepare un recurso o que os diga cuál es la mejor estrategia o que os extraiga hechos, sino que también podréis decirle, oye, voy a conectar todos mis contratos de mercantil y quiero que me los revises, y quiero que me los mejores, y quiero que me los actualices, o quiero que los tengas en cuenta y ahora me elabores un nuevo contrato que tenga estas nuevas cláusulas. Es decir, poder hacer lo que tú quieras y adaptarlo a ti, customizarlo a tu gusto. Eso yo creo que es el gran qué, y ahora, por ejemplo, estamos en eso. Y otro caso también muy importante es el drafting. Nosotros ahora estamos trabajando en el drafting, en que Vincent pueda ayudar a redactar desde cero documentos. Es decir, que te pueda redactar una demanda, que te pueda redactar un escrito, que te pueda redactar un contrato, que te pueda redactar cualquier documento, un recurso. ¿Cómo? Simplemente pidiéndoselo. Aquí yo se lo he pedido, redáctame una demanda para evitar pagar pensión alimenticia por insolvencia, y lo vamos a hacer de cero para que veáis cómo funciona. Vincent, ¿qué es lo que hace? Hacerme preguntas. ¿Por qué? Porque necesita información. Es decir, yo le digo, vale, redáctame, pero Vincent me va a hacer preguntas. Lógicamente, yo, una vez empiece a rellenar estas preguntas, él me va a devolver lo que yo tengo aquí. Es decir, esa demanda o ese contrato o ese escrito o ese informe que yo le he pedido. Y por último, ¿cuánto me queda? ¿2, 3 minutos? ¿1? Vale, pues por último. El primer caso de uso que tuvimos, era mejorar las bases de datos. ¿Por qué os he dicho yo que las bases de datos tradicionales han muerto? Por esto, que luego mi compañera seguramente, pues en Genial, pues también lo han hecho muy bien. Y esto lo sabemos hacer muy bien, pues porque hemos sido antes editoriales, ¿no? Ahora nos hemos convertido en editoriales que aplican tecnología, inteligencia artificial, pero antes hemos sido editoriales. Digamos que la casa no se puede empezar por el tejado, sino que hay que empezarla por los cimientos. Estos son los cimientos, es decir, un caso práctico, complejo, que no entendería VLEX ni Lefebvre antes de tener
ni Lefebvre, ni Aranzadi, ni la ley, nadie lo hubiera entendido este caso. Nos hubieran sacado cientos de miles de documentos, hubiéramos tenido que no perder, porque perder es muy duro decirlo, pero emplear 5 o 6 horas, pues aquí tanto, luego lo explicará mi compañera seguro, Genial o Vincent, nos dan no solo la tranquilidad de darnos una serie de autoridades legales, es decir, documentos en los que se basa para darnos la respuesta, jurisprudencia, legislación, doctrina, formularios, sino que además nos da una respuesta fundamentada, detallada y organizada, es decir, en base a esta norma, en base a esta sentencia, en base a este artículo, en base a esta doctrina. Incluso Vincent nos ofrece posibles salvedades, excepciones o limitaciones. Y para acabar, veréis también que damos la opción al usuario de que pueda interactuar, que pueda modificar esta lista, por si ve que hay alguna sentencia que no es de su agrado o si ve que hay algún documento que no es un 100% exacto, veréis que aquí hay un porcentaje, en algunos sale un 100, en otros un 90%, que el propio usuario pueda modificar y cortar, incluso repreguntar. Como veréis aquí abajo, se puede repreguntar y detallar. Y nada más, que no quiero quitarle tiempo a mi compañera. Gracias. Que me va a faltar. Bueno, yo me quedo para el final. Voy a intentar hacer el esfuerzo de enseñaros más o menos qué es lo que tenemos. ¿Sí? Sí, vale, genial. Vale, comentando antes que creo que ha sido Jorge antes que ha dicho el futuro es genial. No, genial es el presente. O sea, genial es... yo lo que voy a hacer es enseñaros de una manera muy práctica qué es lo que podéis hacer con Genial. Porque si tenemos que ver la base de datos y ver todas las funcionalidades que tiene, pues podríamos estar aquí hora y media, ¿no? Pero imaginaros el día de mañana que estáis en vuestro despacho de abogados y llega el cliente y os dice, oye, que me han echado del trabajo y me han dado una indemnización que es una porra. Necesito que me ayudes y que exijas a mi empresa que me pague más. Bueno, pues ¿cómo lo haríais? Aquí en Genial, en este caso, veis que es la base de datos, veis todas las pestañas que hay en el lado, arriba, perdón, a ver, vale, todas las pestañas que hay arriba, lo que hemos hecho ha sido introducir estos 3 módulos, que próximamente van a ser varios más, pero ahora mismo tenemos esos 3. Entonces tendríamos el buscador, juris y docs. ¿Qué hacemos en el buscador? Pues si nos vamos al buscador, lo que vamos a buscar es que me dé respuestas. ¿Qué es lo que puedo hacer yo con mi cliente? Pues para hacerlo así de una manera más rápida, directamente ya me he escrito el caso específico. Bueno, pues lo que necesito es una indemnización, necesito información en relación a la indemnización, aquí, a un despido por despido improcedente superior a la legal tasada. Pues si yo busco la información, lo que va a hacer es bucearme en toda la documentación que hay dentro de la base de datos y me va a facilitar una respuesta. ¿Qué pasa? Que me va a dar un informe jurídico que yo puedo utilizar para obtener la información. ¿Qué pasa? Que cuando yo obtengo toda esa información, veis que de una manera muy rápida, me resuelve y me dice, pues esto, puedes buscar información aquí, 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 estos son los resultados, las conclusiones, esta es la información. Siempre va un poco lento la wifi, ¿eh? Siempre, veis que con cada afirmación siempre me va a dar la fuente de la que ha extraído la información y siempre la voy a tener accesible en estos números. Yo voy a poder ir al memento salario nómina o voy a poder ir aquí a este otro memento, ¿vale? Aquí lo que hace es buscar la información y generarme una respuesta en base a todas esas fuentes que ha encontrado. ¿Qué hace más? Pues además lo que me va a hacer es generarme unas habilidades que utilizaré unas u otras dependiendo de la necesidad concreta que tenga. Voy a pasar de una manera rápida por todas ellas porque si no nos da tiempo a ver otras cosas. Pero bueno, me genera preguntas y respuestas en base a la pregunta que yo le he hecho y que pueden ser interesantes para ahondar más, ¿no?, en las respuestas que necesito. Respuestas específicas de mementos. Los mementos, por si no los conocéis, los mementos son la inteligencia humana
que ya aplicábamos en Lefebvre antes de que existiera la inteligencia artificial. Es decir, aquellos libros que lo que hacen es que te resuelven de una manera práctica cuestiones legales. ¿Vale? Pero nosotros eso ya lo utilizábamos en Lefebvre. Respuestas de biblioteca, argumentos de jurisprudencia. Los argumentos de jurisprudencia lo que me va a dar son argumentos a favor y en contra del planteamiento que yo le he hecho. Y siempre, cuando son jurisprudencia, van a estar basados en una sentencia específica, cada argumento, y me va a dar esa sentencia. Argumentos de doctrina administrativa exactamente igual, la tabla de conclusiones me va a dar en 2 columnas las distintas casuísticas que se me pueden presentar en el caso con las resoluciones de los mismos, siempre vinculado a las fuentes, y las fuentes están linkables, es decir, puedo entrar en ellas. Ideas para generar un documento legal, aquí ya me va a dar todas las ideas necesarias para generar el borrador. Consejos legales. En este caso tener cuidado, deberíais tener en cuenta todas estas cuestiones y estudiarlas para que no se te pase nada. Preparar una negociación, ahí me va a generar los distintos roles con distintos argumentos para cada uno de esos roles, ¿no? Pues en este caso el demandado o el demandante, y me va a dar argumentos a favor de uno u otro. Luego, explicación jurídica y explicación coloquial. Oye, tengo que hacer un informe y se lo tengo que elevar, si esto es una asesoría jurídica, a la gente de arriba, pues lo voy a poner muy chulo y se le voy a poner la explicación con terminología jurídica que me va a quedar muy bien. Ahora, que yo le tengo que resolver a un cliente interno una cuestión, no tiene ni papa de lo que le estoy contando si le hablo con terminología jurídica. Bueno, pues la explicación coloquial lo que me hace es traducirme a un lenguaje muy llano lo que tengo que contarle yo al tipo este que me lo han echado del trabajo. Vale, esto sería el buscador, así de una manera súper amplia y muy, muy reducida. Pero bueno, nos daría todas estas habilidades. Si yo me voy a Juris, en Juris lo que me va a dar es la posibilidad de generar una estrategia legal, tanto para el procesalista como para aquellos que tienen que defender una estrategia jurídico-empresarial. ¿Vale? Entonces, lo puedo hacer desde aquí. La única fuente, en este caso, va a ser la jurisprudencia. Pero esto es muy importante porque los abogados donde buscamos normalmente es en la jurisprudencia. Entonces, aquí nos facilita la vida. ¿Cómo? Pues en este caso, por ejemplo, aquí ya veis que hay 2 cajetines, el objetivo es diferente. Yo en el primer cajetín lo que tengo que hacer es decirle el caso específico que yo tengo en la mesa, pues en este caso es un trabajador. A ver, lo copiamos y lo ponemos aquí. A ver, es un trabajador que lleva pocos meses trabajando en la empresa y es despedido de forma improcedente. ¿Vale? ¿Y qué es lo que quiero? ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es la posibilidad de lograr una indemnización adicional a la tasada por el despido. ¿Vale? Yo ya le he dado el detalle y cuál es el objetivo que pretendo. Entonces bucean toda la jurisprudencia y ¿qué me va a aportar? Pues me va a aportar de una manera, veis, súper rápida, me va a decir cuál es la estrategia a seguir. Mira, aquí sigue escribiendo y ahora os cuento, en cuanto termine de escribir. Vale, si subimos arriba me va a decir, mira, los casos similares que he encontrado, acordaros de lo que tardamos en buscar una sentencia que sea apropiada para mi caso específico, ¿no? Los casos similares que he encontrado son estos. Y te da la sentencia en la cual pues puedes entrar perfectamente en cada una de las sentencias. Ahora lo que me va a dar es el ratio decidendi, es decir, una estructura de los datos más importantes que hay dentro de la sentencia para que no tenga que ir a ella si no lo necesito, o bien puedo ir directamente al documento. Si voy al documento, ya la IA me permite no tener que leerme todo el documento que me parece interesante, sino que aquí directamente ya tenemos la posibilidad de interactuar con el documento, con la jurisprudencia o con doctrina administrativa. Y le podemos decir aquí, por ejemplo, ¿cómo has calculado? Le podemos preguntar ¿cómo calculan la indemnización en esta sentencia? Pues antes nos la teníamos que leer, pues ahora ya no. Ahora ya le puedo preguntar a la sentencia directamente y entonces me la tiene que dar el resultado, ¿no? ¿Veis? Pues aquí lo ha calculado de esta manera, de una manera muy, muy fácil. Vale, nos vamos otra vez a la juris y ya vemos, cerramos la sentencia y vemos que además de esas sentencias que son muy relevantes, que tienen mucha identidad con lo que yo estoy buscando,
Luego nos va a dar esa estrategia para el caso específico. Para conseguir lo que necesitas, tienes que demostrar la vulneración de derechos fundamentales, tienes que tener determinadas las circunstancias excepcionales y la insuficiencia de la indemnización legal. Además, te va a indicar cuáles son los riesgos que pueden aparecer en tu caso. Es decir, puede haber una contraargumentación de la otra parte y puede ser esta. Y además te da conclusiones. Además, lo que va a hacer es, ahondando en la información que hay dentro de las funcionalidades que hay, lo que te va a hacer es un cuestionario preparatorio. Es decir, basado en las sentencias que yo he encontrado, deberías poder tener respuesta para conseguir tu objetivo. Tendrías que tener respuesta en todas estas preguntas que te estoy listando aquí, porque son importantes según la relevancia para los casos concretos que te aparecen aquí, ¿vale? En todas estas sentencias. ¿Qué más? Fundamentación jurídica. Pues es que me va a extraer toda la normativa que se aplica en las sentencias que tienen identidad con el caso específico. Y además yo voy a poder estar totalmente vinculada a la base de datos. ¡Un minuto! Se acabó, juris. Vale. Y luego, doxia. Bueno, pues nos vamos. Aquí hay otras cuestiones relevantes también, como pueden ser pues, las alegaciones, te da los argumentos, contraargumentos, los elementos de prueba y la casuística. Y me voy a doxia. En doxia lo que puedo hacer es subir un documento. Si yo subo un documento, me va a analizar ese documento. Vale. Voy a subir este documento, por ejemplo, este de aquí. El expediente laboral de mi cliente que se llama Alberto. Si yo subo aquí el expediente de Alberto, lo primero que va a hacer la base de datos es hacerme un resumen del documento. Y luego me va a indicar, según el contenido del documento, las distintas cuestiones que te puede resolver la IA, ¿no? En relación a la única fuente que es el documento. Además, lógicamente, tienes un chat para poder hablar con el documento directamente y que te dé toda la información que tú necesitas. Hemos incluido, para no perder mucho tiempo, distintas tareas sugeridas que son las que habitualmente utilizamos cuando hablamos con un documento, ¿no? Pues la comprensión, la revisión, genérame un glosario o crea un índice o dame la cronología, resúmenes, comunicación. Pero bueno, aquí en el chat lo que puedo hacer es directamente decirle, oye, mira, necesito que elabores una papeleta de conciliación y que además tengas en cuenta todas las circunstancias del documento que te he incorporado. Y de una manera muy rápida, pues te va a generar la papeleta de conciliación. Así que así tienes todo el recorrido del caso específico que te ponga el cliente sobre la mesa, ¿no? Y lo puedes resolver con IA. Lo siento, no puedo explicar mucho más, pero hay muchísimo que explicar en tan poco tiempo. Os pido un aplauso. Chema, ¿tenemos un minuto para preguntarle a Joaquín? Sí. ¿Sí? Joaquín, ¿te atreves a decirnos cómo compatibilizamos o cómo competís en este mercado una herramienta concreta, como es en el ámbito laboral, con las grandes compañías? Sí, gracias. A ver, yo creo que, por poner un poco de contexto, yo creo que competir no competimos. Yo creo que, lógicamente, tenemos un target muy concreto. Nosotros somos una base de datos de consultas. Vosotros sois una base de datos jurídica. Nosotros respondemos consultas precisas y concretas. Nosotros garantizamos la seguridad del 81,3% de lo que contestamos. El 100% de ese 81,3% está bien contestado. El resto lo pasamos al abogado. Vosotros sois una IA, entiendo lo que vemos, es una IA espectacular, a mí me encanta. De hecho, en el despacho no utilizamos la nuestra, porque la nuestra no es para preparar un juicio, la nuestra es para consultas de asesoría. Una gestoría que necesita resolver sus dudas del día a día, un departamento de recursos humanos o un sindicato necesitan una duda precisa, una contestación precisa y no explorar, no, como decías, Alfredo, no hay que conformarse. Claro, nuestros clientes sí que quieren conformarse porque son clientes que necesitan una contestación de 3 líneas y una sentencia, ¿no? La pregunta es, viendo un poco que somos totalmente diferentes, que esto está cambiando a velocidad agigantada, en los próximos meses, años, ¿vais a tender vosotros hacia
el no contestar en determinados casos, pero garantizar que lo que contestáis es preciso y tiene seguridad jurídica, o vais a seguir por el camino de la IA exploratoria, del que el cliente tenga que revisar y que tenga que no conformarse y seguir investigando sobre el contenido que ha buscado? Esa era mi pregunta. ¿Quién quiere? ¿Ana? Yo primero. Venga, va. Ya lo hacemos. Pasa que no lo he explicado porque no había tiempo. Tenemos ya ahí preguntas a las que decimos que no podemos contestar porque no tenemos una respuesta fiable. Que viene a ser un porcentaje muy parecido al que tú comentabas. Es decir, sí que ya hay preguntas que nos hacen clientes que decimos, lo sentimos, no te podemos dar una respuesta fiable, pero sí que tiene los documentos en la base de datos para contestar, porque no hay ninguna sentencia que le resuelva el problema exactamente. Son muy pocos casos, pero sucede. Y en cuanto al futuro, bueno, yo cuando he dicho lo de no conformarse, lo he dicho por una razón muy sencilla, porque el resultado que nos da es bueno, eso está validado, porque hay documentos detrás o hay modelos detrás que están actualizados y validados. Cuando digo no conformarse, me refiero a que el usuario sea el dueño, en este caso, de cómo quiere organizar la respuesta. Porque el modelo que le va a dar de recurso, o de demanda, o de contrato, o la respuesta a una pregunta de investigación legal, va a ser correcta, va a ser buena. En el 90% de los casos, 92% de los casos, va a ser cuasi perfecta. Ahora bien, como hay un 8, como hay un 9 en el que no, precisamente por eso nosotros a nuestros clientes les decimos muchas veces, confírmalo, cotéjalo, amplíalo, detállalo, repregunta y hazlo a tu manera. Pero te doy toda la razón, en el sentido de que es un camino muy interesante para nosotros el no siempre contestar, ¿eh? Es decir, el a veces decir, oye, lo siento, no te puedo dar una respuesta fiable, ¿no? Gracias. Esto que comenta Alfredo es así. Sin embargo, es verdad que hay muchos clientes que sí requieren la fuente, que sí que necesitan la fuente para validar y también para poder generar un informe específico con fuentes. Muchas veces los clientes necesitan fuentes. También es cierto que quizá a lo mejor nos dirigimos a clientes distintos, ¿no? A lo mejor puede ser. Y requieren necesidades diferentes. La mayoría de los clientes de Lefebvre necesitan, además de la información, la validación de la fuente y la utilización de la fuente en sus trabajos habituales, ¿no? Entonces, pero sí, lo que comentaba Alfredo es así. Si no tiene información, no va a dar resultados, por lo tanto, eso también es fiabilidad. Pues hasta aquí, ¿no? En principio, Chema canta el gong. Les damos un aplauso y les agradecemos tanto a Ana como a Alfredo a Yana, a Lefebvre y a OLX por haber puesto el punto y final. Y Chema, te cedo el punto.